Bienvenidos al episodio 166 del podcast de los viejos amargos. En esta ocasión hablaremos sobre los protagonistas. Pinche Arturo. ¿Qué, güey? Yo soy Marín y me acompaña por aquí Falco. ¿Cómo estás, Falco? Bien, bien, güey. Acá vamos a hablar de un tema del cual apenas me estoy enterando porque no le puse atención al Discord, güey. Pero todo bien, güey. Todo bien. Sabemos que Arturo sabe llevar bien los temas, güey. Entonces sabemos que este capítulo va a estar bueno, como todos los que hemos hecho. Y pues nada, con un poquito de frío, güey, ya sabes lo de siempre, güey. Ya por ahí se anuncia que ya se viene el calor, güey, que va a ser muy caluroso este año, por desgracia, güey. Así que todos los Team Calor van a estar bien felices, güey. Así que aprovechen lo que queda de frío ahorita. Pero ya, sí, pronto, güey. Pues andan diciendo que se vienen temperaturas de 40, 35 grados. La madre. Finales de febrero, güey. Imagínate. Pues sí, normalmente en marzo todo está fresco. Pues es lo que yo digo. Pero yo no soy meteorólogo, güey, así que... Oye, ¿y a ti no te intriga, güey, el título de Arturo de los protagonistas? No, realmente no. O sea, sé que va a ser una sorpresa, eso sí. Vamos a ver cómo la lleva. Bueno. ¿Y a ti, Cupra? ¿A mí qué? ¿Que si me intriga? No, nomás. ¿Que a ti qué o qué? ¿Cómo estás, pues güey? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste hoy? Muy bien, güey. En asueto. Despertar el lunes, güey, y saber que no tengo que chambear. Es bueno. Digo, si contestas algún mensajito, algo por ahí, pero un correo. Bueno, lo mismo como que sepas que tienes que jalar. Entonces, bien. Claro. Nos sirvió bastante. Fuimos ahí de paseo un ratito ahí con la familia. Entonces estuvo bien. Estuvo a gusto. ¿Qué más? El capítulo, pues sí, güey, es que o está muy escueto el título o está muy misterioso, güey. Entonces, vamos a ver cuál de las dos es. Pero bien. Todo bien, confiamos en Arturo, güey. Así es. Tú, Arturo, ¿qué dices? Ilumínanos. Salúdanos y ilumínanos. Espero que todos estén con madre porque estamos grabando en día festivo. Entonces, como ya dijo Cupra, está con madre, güey, poder levantarte un lunes y decir, te sientes como si estuvieras jubilado, güey. Dices, ay, güey, con madre, así se siente, güey, de seguro la gente cuando ya está jubilada y dices, ¿qué chingado voy a hacer? ¿O qué me van a poner a hacer, verdad? Pero de entrada te levantas tarde, dices tú, ay, güey, no tuve que poner despertador. Y como que ya tu cuerpo de anciano ya te despierta, güey, te avienta en la cama, así como que, ahora cabrón, no importa. Pero sí está chido, o sea, el ambiente es bien. No se siente como si fuera un lunes. Yo ahorita estoy grabando y me está cayendo el 20 de que es un lunes, güey. Pero se siente así como domingo y yo, estaba con madre. Así que andamos de muy buen humor, eso es bueno. Y respecto al título, pues no entiendo, o sea, no sé, siento que ustedes cuando les dan una junta de que, oigan, nos vamos a juntar y vamos a hablar de este tema. Ok. No, quieren acá, dame todo el sinopsis de exactamente qué vamos a hablar, güey. Qué puntos se van a tocar y de qué se va a mencionar para saber hasta cuál es el scope. Y yo. Pero Arturo les pone de título a las juntas. Junta de trabajo. Y ya, así. Sí. No, junta, pero, nada más dice junta. Sí. No, pero les pones ventas, periodo tal. Ya. No, oye, no vamos a hablar de todos los clientes fíjate. Tal. Ahí diste un chingo de información. Güey, cuando dices ventas, periodo tal, ya de entrada tú sabes que güey, tengo que llevar información de las ventas de este periodo. Güey. Pero cuando te dicen los protagonistas, pues de qué, güey, del programa, de las series, de las películas, de los podcasts, de nosotros. Usemos un poquito el sentido común. Yo sé que no es tan fácil, que es el menos común de los sentidos. Sí, hay que recordarlo. Pero somos un podcast que habla de qué? Series, películas, videojuegos. De mamadas. Ahora sí. Y vamos a hablar de los protagonistas. ¿De qué tipo de protagonistas creen que vamos a hablar? Bueno, ya sí, pero nosotros, pero la raza que nos escucha. Güey, la raza que nos escucha tiene 160 capítulos escuchándonos, güey. Ya debería saber que van a hablar de mamadas. Tenemos esperanza que llegue gente nueva, güey. Vamos a hablar de Leono, protagonista de los Thundercats. ¿Qué más? Pues ahí está. Vamos a decir qué onda con Leono. Oye, ¿y tú qué ves? ¿Qué pedo con Leono? ¿Qué huele con Leono? Pero normalmente vamos a estar abarcando el punto de como que primero es por qué chingados quieren hablar de protagonistas y luego ya cómo vamos a estar cubriendo el tema. Antes de eso, Omarín, ¿cómo estás?
Eso. Bien, muy bien, güey. Hoy, ¿qué hice? Hoy no iba a hacer nada No y te mi señora preguntamos quería qué poner unos hiciste. espejos. Sin güey. novedades. No, sí. Les digo, mi esposa amaneció con que quería poner unos espejos. Claro, el día Y libre. pues salí embarrado como siempre. Estaba yo muy contento Entonces no me equivoqué cuando hice el comentario hace rato, ¿verdad? De que te pusieron a No, jalar. eso fue en la mañana, güey. Ah, ah, Tuve que ir a sacar mi caja de herramientas, pero no, sí los puso ella. Le quedó muy bien. Muy bien. Fue un Muy puntito más, güey, para que se den cuenta que sí pueden hacer las cosas con poquita ayuda. nomás. Ok. No sé cómo de se va volado a lo tomar mando. ese comentario, pero bueno, dejémoslo así. Pues se empoderan, güey, para que vean que sí pueden hacer ese tipo de jales. Cuando tenga hambre lo marín y se va a decir su esposa, también tú te puedes hacer de comer. Un Sí, poquito claro. de ganas que le echen nada más. Sí, termino pidiendo Uber, ¿verdad? Pero Te va a pasar la llave. Esta es la llave de la cena. También la puedes abrir. Así como pasaste tu caja de herramientas. Aquí están las sí, cacerolas, sí. los ingredientes. Y Pero lo mira, voy a hacer eso igual, güey. es el refri. Voy a empezar a cocinar y a los 2 minutos. ¿Y qué sartén uso? Y voy a empezar a decir. ¿Y cómo le hago aquí? Y así la voy a regresar. Y te va a decir, quítate. Y te va a decir. No sabes hacer nada. Y fíjate, por no haber visto Ratatouille, te va a decir como Antonego Ujú. le dijo a Ratatouille, sorpréndeme. Eso te va a decir tu esposa. Ujú. Sí, como que sorpréndeme de que sabe hacer algo. Maldita inútil. Sí, soy bastante inútil en la cocina. En la cocina. Nada más en la cocina, todo lo demás no. Su madre, güey. No, está bien. Claro que no. Muy bien. Bueno, Pero así andamos. ahora sí. Vamos a platicar del tema. Ya, para que se les quite ese nube de misterio que no entiendo por qué tanto nube de misterio. Güey, no podemos hacer un título tan grande porque no cabe ahí en donde lo ponemos, güey. Entonces, Eso los sí. protagonistas, su historia, el arquetipo y por qué somos así. Estoy de acuerdo. bueno. Gracias, Arturo, porque sí me la pelo con los thumbnails de YouTube. Lo primero que tenemos que ver es qué chingados, por qué Arturo trajo ese tema. Fíjate que estábamos viendo una película, una que me gusta mucho, que era la de Ocean's 11, y estábamos platicando donde decían, pues, ¿quién es el protagonista? Y empezaron con que, no, pues Brad Pitt. Luego, no, es George Clooney. Y tú, chinga, no, güey, o sea, para empezar, ninguno de los dos es el protagonista. Creo que el grupo es el protagonista. No, espérate, ¿cómo que el grupo es el protagonista? Y empezó la discusión de que, pues, como que no podía haber uno. Se dice que otros tenían menos rol, entonces ese no puede ser protagonista, que tiene menos peso. Le dije, no, yo opino que todos son en cierta manera un protagonista. Claro, menos fuertes que los otros. Y ahí empezó y empezamos órale, a ver, ¿qué dice ChatGPT? Siempre ahora la 9, a ver, ¿qué crees que diría ChatGPT? Y ahí empezó, güey. Y entonces de ahí sacamos de que, bueno, ¿quién sería el protagonista, por ejemplo, de Lost? O sea, tenemos un protagonista, porque conforme van avanzando las temporadas, pareciera que es un diferente protagonista. Entonces dices, pues realmente todos tienen su protagónico. Entonces, ¿cómo se maneja quién es el pinche protagonista? Y ahí fue donde dije, sería un buen tema para hablar. De entrada, vamos a entrar por la definición. Es el personaje central de la narrativa. Es aquel a través del cual el espectador o jugador, en caso de videojuegos, experimenta la historia. O sea, no necesariamente tiene que ser el güey que es bueno, el güey que es malo, el güey que lo que tú quieras. No tiene que ser el superhéroe de la historia. Simplemente es como te quieren contar algo. Bueno, es el güey que utilizan para contártelo. Ojo, no necesariamente tiene que ser una persona. Por ejemplo, en Game of Thrones ves un chingo de historias, güey. Ves un chingo de protagonistas. Pero en la serie de Wire, pues el protagonista no es pues como que una persona, es la ciudad, es todo lo que pasa en la ciudad. Otra, Grey's Anatomy. ¿Cuántos protagonistas ha tenido? Hoy en día Grey's Anatomy ya no es como que la historia se centra alrededor de tal, se centra en el hospital. La historia es del hospital. Ya hace mucho dejó de ser de Grace, ya hace mucho dejó de ser de otros. Van, vienen. Entonces, ya se sienta a través de una idea general. Eso es el protagonismo. ¿Hasta aquí alguna duda, señores? Ya pareces cuál este pedo. Sí, ¿qué decidieron, güey? Porque el protagonista es George Clooney, güey. Es Ocean's 11. Güey, en el título lo dice. Son los 11 de Ocean, güey. No. ¿Con quién estás discutiendo esto? ¿Con tu señora? Sí. Y ella decía que quién era. Brad Pitt. ¿Y tú decías?
Que todos. Uh-huh. Pero hecho, ¿por qué Brad Pitt, güey? Pues no sé. Y se pregúntale a mi señor. no quise ahondar. Le dije, estás mal, no puede ser Brad Pitt. Es que es más guapo. No, es que ella decía que no podía ser Ocean. ¿Clooney? O sea, Danny Ocean no podía ser. No le pregunté por qué. Yo nada más le dije, a ver. En la misma película te están diciendo que todos se oponen a que sean los 11 de Ocean. Pues somos el grupo de Danny. Pues no, como que todos agarran su orgullo y dicen, no, ¿por qué? Y se ponen a pelearse. Si te fijas en la película, nunca reconocen que son el grupo de Danny o el grupo de Ocean. La película se llama los Ocean 11. Pero al final terminan haciendo todo lo que hacen es por un objetivo planeado por Danny Ocean. Es el líder. No quiere decir que sea el protagonista de la serie. Es el que tiene interés amoroso ahí también. En este caso, creo que es el que mueve más los hilos, güey. A final de cuentas, por él se mueve la trama en Ocean's 11. Puede ser. ¿Y Ocean's 12 entonces ya no es el protagonista? Sí, nada más cambiaron de un integrante más. Recuérdame, ¿es la de los rayos láser? Sí. Podría ser que el protagonismo ahí esté un poco más compartido, güey. Porque no es tanto el motivo de Danny Ocean, güey. Danny ese que sienta con el acróbata el riquillo. Con Vincent Cassel. Así es. Y se sientan y dicen como que no, sí, tú ganaste, que no sé qué. Entonces podrías decir que sí es el protagonista. Pero si te dijeron, ese que tiene el interés amoroso, a ver, en la 2, el interés amoroso lo tiene el Brad Pitt. Sí, no. Yo no me baso tanto en el interés amoroso. Hablo quién mueve los hilos en la primera, güey. Y es Danny Ocean para mí. ¿Quién sería el protagonista de los Simpsons? El protagonista de los Simpsons, la ciudad. Homero. La familia de los Simpsons. Yo creo que Homero. O sea, sí, la familia, pero es todo un conjunto, güey. Pero el que más sale es Homero, güey. Como que todo es alrededor, la mayor parte de las aventuras son de Homero, ¿no? Fíjate que ese tema cuando se comentó, muchos dicen, el problema es que si tú ves las primeras temporadas, las vas a ver y hoy en día como anciano te vas a identificar con Homero. Pero cuando la veías de morro, te identificabas con Bart. Sí. Y tú dices, el protagonista es Bart. Ese que tiene la mayor cantidad de... Es uno de los dos, Homero o Bart, pero no había pensado en eso, que dependiendo de la edad que tienes. Pero por eso existe el término coprotagonista, güey. Exactamente. Sí, es lo que digo. Como que ya me imagino que la idea de Arturo no es debatir quiénes son los protagonistas de cada serie y película. No. Salió, por ejemplo, el tema de decir, oye, entonces sí puede haber varios protagonistas. Y exactamente sí puede haber varios protagonistas. Porque no necesariamente el protagonismo en general, o sea, la historia, hay varios tipos de cómo te la pueden contar. Y ahí lo que nos instruyen, los que saben de esto, de seguro hay gente letrada para esto, dicen, está el protagonismo coral, que es que la historia pertenece a un grupo. O sea, no está en un personaje central absoluto, el conflicto, la historia te quieren contar como que se reparte y la narrativa está cambiando de foco. En el tema de los Simpson, cada capítulo te empiezan a contar, oye, hoy nos vamos a centrar en Lisa, hoy nos vamos a centrar en Marge y su vestido, hoy nos vamos a centrar en el señor Burns y que se va a morir. Entonces te van cambiando. Está en lo correcto decir, Omar, cuando dicen, pues el protagonista es la ciudad. O sea, el protagonista de los Simpson realmente es lo que sucede en Springfield y sus habitantes. Ese es el protagonista. ¿Que nació siendo los Simpson, la familia Simpson? Sí. Pero realmente la serie de los Simpson es todo lo que sucede en Springfield. Correcto. Ahora, lo dijo Cupra, por cierto. Pues bueno, qué bueno, no podías tener tanta razón. No importa. Ahora, somos un equipo. El Cupra, yo soy humilde, lo dejo pasar. Sí. Estuvo bueno que siempre yo tenga la razón. Obviamente, también puede haber temas donde hay dos protagonistas. O sea, lo comparten y eso es súper común. Dos puntos de vista principales. O sea, cuando veamos la historia del bueno y el malo, sobre todo cuando te quieren decir como que, pues, ¿quién es el protagonista de Star Wars? Dije, pues te enseñan toda una historia en la episodio 1, 2 y 3, donde dicen, oye, pues es el lado de Anakin. Pero si te veías la 4, 5 y 6, que fue el orden en el que te lo mandaron, pues no querías la historia de Darth Vader, güey, verías la historia de Luke. Entonces, si agarras toda la saga de Star Wars, es donde, ¿qué tendrías que contestar de quién es el protagonista? Y dices, no chingues, hay muchos protagonistas. Cada quien tiene su desarrollo de la historia. Entonces, va más o menos por lo mismo. Pero bueno. Ahí va el actually. Anakin Skywalker es el protagonista de los primeros 6 capítulos. Ándele.
Me estás diciendo que la historia del episodio 4 habla de Darth Vader. El episodio 4 habla de Darth Vader, no totalmente, pero todos los 6 episodios es el viaje de Anakin desde niño hasta que se hace Darth Vader y se redime. Entonces, los 6 capítulos son todo el viaje de Anakin Skywalker. Fíjate que no puedo discutir contra un experto en Star Wars, pero difiero de eso. Tampoco soy experto, pues, pero sí soy fan de Star Wars. Pero antes de que saliera la trilogía precuela, güey, era Luke Skywalker, ¿no? O sea, hasta que salieron las precuelas, sí es como dice Cupra, ¿no? Claro, o sea si del 4 al 6, sí, pues tú dirías es Luke, ¿no? La historia de Luke, de cómo se vuelve Jedi. Pero sí, ya cuando ponen las precuelas del 1 al 3, pues te das cuenta que la historia de George Lucas, como la quería manejar, pues era el viaje de Anakin de la luz a la oscuridad y de nuevo a la luz. Pero ya son opiniones. En un tipo de protagonismo, yo creo que ese entraría en el que le llaman el protagonista cambiante. O sea, pasan la estafeta. Te están contando una historia, el rol protagónico después lo desplazan a alguien más. La Sobre historia todo sigue viva las con un solo eje. últimas 3 películas, güey. No, esas no existieron, güey. Bueno, sí existen, güey. Y ahí todavía más. O sea, ni siquiera ni Anakin ni ahí, Luke, güey. Ahí los 3, si metes los 3, la gente lo que dice es que si ya metes las otras 3, o sea, entonces las 9 es la historia de los Skywalker. Esa es la historia general de las 9 películas. Pero ya otras son percepciones, güey. Ya hay gente que no las reconoce, como Falco, que dicen que no existen, güey. No. Pero sí, güey, o sea, no es ya Luke, no es Anakin, pero siguen siendo los Skywalker de alguna manera. O el legado de los Kardashian. Spoilers, güey, del próximo capítulo. Vamos a hablar de estos temas. De la Kardashian. ¿De los Kardashian? No, bueno, al rato se enteran. De los implantes sintéticos. Bueno, sigamos. Bueno, entonces hablábamos antes de llegar al del protagonista cambiante. Sí, están un género muy común es el del doble protagonista. Ejemplos. Better Call Saul está Jimmy y Kim. Porque el doble protagonista es una parte clave es uno no funciona sin el otro. O sea, tiene que estar uno para que el otro haga parte, pero son puntos de vista que van a diferir y ambos van a mantener el arco narrativo con diferentes puntos de historia. Better Call Saul es perfecto. Es Jimmy y Kim. Cada uno tiene sus problemas. Se juntan para generar una parte de trama, pero sí ves cómo desarrollan sus historias. O las de True Detective. Ahí ves cómo Rost y Marty pues, también. O sea, tienen que estar juntos, pero sí ves cómo desarrollan sus historias. O no te vayas muy lejos. Ahorita que estaban poniendo lo de que Last of Us ya viene con la 3ª temporada. Last of Us parte 2 son 2 historias. Ellie y Abby. Y las van a desarrollar aparte. Pero para que te cuenten la historia de la parte 2, tienen que tener las 2 partes. Si no, no se arma la historia. Los 2 puntos de vista. Y por ejemplo, en el caso de Metal Gear Solid 2, que te hacen creer una cosa y te la cambian, ¿ahí qué es? No, ahí es protagonista cambiante. Ok. O sea, ahí es evidente que llevas a Raiden y llega un momento donde te lo pasan a Snake, digámoslo así, y luego te lo devuelven a Raiden. Pero no van en las 2 en paralelo. No arrancas con Snake a la par. Tango y Cash. Okay. Tango y Cash es otro. Tango y Cash. La película es de The Prestige. ¿Se acuerdan la de The Prestige? Está muy padre. Claro. Pinche película. Ajá. Esas también. Son 2 historias que tienen que caminar a la par. Pero si tú dijeras, oye, la película habla de quién, pues habla de los 2. Es el duelo de los magos. Sí. Entonces no puedes agarrar que la historia haya un protagonista nada más. Y en Contracara. No, son 2. Son 2 protagonistas. Ándale, Contracara es Contracara es un ejemplo también. Porque quieres dar la historia del bueno y la historia del malo es tan interesante como. Sí, cuando el villano no es nada más el pretexto para el héroe, ¿no? De desarrollarse, sino que también cuentan su historia y participa activamente toda el pinche película, ¿no? Así es. De esas, yo creo que el mejor ejemplo, al menos para mí, es la de Heat, güey. La de Al Pacino y Robert De Niro. Aquí la tenía. Sí, totalmente. Esa es. ¿Robo del banco? ¿El robo del banco? Que Robert De Niro es el asaltante. Ahora, tal cual, si lo quieres describir, es una película de policías y ladrones, pero ambos son totalmente protagonistas, güey. Y ni uno es más importante que el otro. Está muy chida esa película también, por cierto. Seven. Sí. La de Seven. Ahí Seven.
yo creo que los protagonistas, como la película es más bien la idea de los 7 pecados es el protagonista. Yo creo porque la de Seven creo yo que entra en el cuarto punto que ponen, que dicen el protagonista contra el punto de vista. O sea, ahí no siempre son la misma persona el que es el protagonista, pero el punto de vista es el protagonista, que es los 7 pecados capitales, y empiezas a ver cómo la historia va desde el detective hasta el villano. Entonces, básicamente es un personaje vive el conflicto y otro lo está observando. Ese es el punto del protagonista contra el punto de vista. Seven Correcto. Es un ejemplo. El gran Gatsby, ese también es un ejemplo claro. Gatsby es el eje y Nick es el punto de vista. O sea, cómo cuenta la historia. La de Mad Max, la de Fury Road. Furioso es la protagonista, pero Max es el vehículo con el cual te cuenta la historia. Entonces, ese es básicamente el otro punto. Ok. Entonces, ya muy cuando bien. Te pones a investigarle, si está interesante, güey, dices, ya le empiezo a entender. Y me regreso después a volver a decir, bueno, Ocean's 11, ¿quién chingado es el protagonista? Y con toda esa historia fue donde determiné, es que Ocean no puede ser el protagonista. Es el grupo de Ocean y el golpe. Entonces es protagonista contra su punto de vista. Yo le voy a dar el punto a Ocean porque está el título, el nombre está en el título. En la película. Sí, y por segunda porque no la vi, güey, así que supongo que eso es todo lo que puedo aportar. Qué extraño. No la vi, pero ahí dice. Bueno, siguiendo esa lógica que estás planteando, Arturo, está bien. A lo mejor los 11 son el protagonista y Danny es el hilo conductor, güey, de la idea y de la trama. Así lo veo yo. Pero sí, de alguna manera, Danny Ocean es parte fundamental de la película. O sea, no es nada más uno más de los personajes, creo. Pues supongo que lo que te refieres, Arturo, es de que aunque sea el líder, no necesariamente es el protagonista. Sí, porque, por ejemplo, ahorita que decía Falco, es que está en el nombre. Le digo, pues no hay un chorro, güey. Por ejemplo, el Mago de Oz. Pues no te va a hablar del Mago de Oz, te habla de la historia de Dorothy. Entonces, no necesariamente porque está en el nombre. Se lo sacó de la manga, Arturo. No, la historia de Sherlock. Ves la serie de Sherlock y no te está hablando de Sherlock, güey. Te habla de John Watson. Claro. ¿Cuál serie de Sherlock? ¿La británica? Sí. Donde sale el Hobbit, ¿no? La de Cumberbatch. No, güey, es ChatGPT que la cagó, güey. No, le voy a decir, a ver, dime quién es. La de Cumberbatch es totalmente el protagonista es Sherlock Holmes, güey. Bueno, aquí dice que Watson es el que hace la historia. Le voy a decir a ChatGPT, eres un mentiroso. No. Es que hay dos, güey. O es la misma donde sale el güey del Hobbit con la de Cumberbatch. Sí, es la misma, güey. Son los dos. Mal, güey. No, sí, güey, o sea, para mí ahí Watson es un personaje de apoyo, pero no es el protagonista, güey. Puede ser que la cuenta. Porque sí, pero no otra vez, no porque la cuente. Si yo te puedo contar las aventuras de un amigo, güey, no soy yo el protagonista, es el amigo que vive las aventuras, ¿no? Entonces, no, güey, o sea, Watson es un apoyo. Yo creo al menos en la serie británica, güey. Madréate, ChatGPT, dile que entienda que se equivocó, güey. Una más controversial, porque esta sí no la puede contestar y no le quise preguntar. Mandalorian. Okay. Sí, es evidente que Mando tiene que ser protagonista. No, Pedro Pascal, güey. Mira, la serie gira alrededor del actor, güey. No, digamos que al inicio, sí, el Mandalorian es el protagonista. Porque empiezan a contarte tus vivencias y después el coprotagonista es Grogu o Baby Yoda y se vuelve el hilo conductor, Baby Yoda de la trama del Mandalorian. ¿Sí? Entonces todo gira en torno a Baby Yoda. Entonces llega un punto en que los dos se hacen. Se considera protagonista, o sea, el que sale por lo menos en todos los capítulos, güey. O sea, si sale en todos los capítulos, ese es el protagonista, güey. No necesariamente. No creo que sea tan simple. No, porque puede haber un personaje secundario que siempre salga, güey, y no por eso es el protagonista. Por ejemplo, está el lado de esta cosa, se llama la chava, esta Bo-Katan. Ajá. O sea, también tiene, esa podría ser una coprotagonista, pero no sale en todos los capítulos. Y Mando sale en todos los capítulos. Baby Grogu no salió en todos los capítulos. Baby Grogu, Baby Yoda, sí. Bueno, digamos que a partir del tercero, güey, que es cuando le dan el trabajo a Mando, que descubre cuál es el trabajo,
el trabajo es cuidar a rescatar a Baby Yoda. Pues sí, desde ahí ya se vuelve el protagonista también. Es que yo no lo considero protagonista porque pues realmente no aportan, diálogos o como. Pero la historia está a través de él. Es el hilo conductor. Pero sería el objeto del deseo, ¿no? Como dicen en las historias. O sea, es el como dices, pues el que mueve la historia, pero no por medio de diálogos o de que aporte algo así como los otros personajes. Simplemente es un accesorio que está ahí. Pero la historia, o sea, se centra a través de Grogu. O sea, sí se centra en Grogu, pero, o sea, él siento que no es un protagonista, sino que es simplemente pues como dice, el hilo conductor o el objeto del deseo. Está bien denso, güey, porque sí, estoy de acuerdo con ustedes, pero sí también entiendo lo que dice Falco, güey, porque realmente Grogu se siente como un accesorio. O sea, se siente como que la historia de Mando que tiene que cuidar un niño, güey. Pero te cuentan de dónde empezó Mando, la historia de él, lo que pasó antes con su, no sé, güey, sus orígenes y hacia dónde va, ¿no? Entonces, bueno, me refiero mucho. De que no mucho, pero me refiero, empieza la serie con él sin Grogu y después con Grogu y su transformación. Sí. O sea, pero bueno, estás hablando otra vez al tercer capítulo ya te introducen a Grogu, güey. O sea, para mí ahí son los dos los protagonistas. O sea, sí, güey. O sea, es que al principio tú viste cuando viste los teasers, los trailers y todo de la primera temporada de Mandalorian, tú dijiste, él es el protagonista, porque no te metió en ningún momento, güey, a Baby Yoda, güey. No sabías nada de él hasta que se lo topó, está en la cuna flotante y ahí lo conoce, ¿no? Y todavía hasta ahí dices, va a ser un personaje de soporte, a lo mejor, el Baby Yoda, güey. Y conforme va pasando los capítulos, te vas dando cuenta que es el hilo conductor de la serie, güey. Sí, es el que mueve o el que guía la trama, güey. Sí, entonces, para mí sí son coprotagonistas los dos. O sea, tanto el Mando como Baby Yoda. Bueno, yo no lo siento como protagonista. Sería más bien, por ejemplo, no sé, digamos, en Rogue One, de que el hilo conductor es conseguir los planes, güey. O sea, eso es como que lo que mueve la historia, güey. Acá eso es Grogu, un objeto, algo que mueve la historia, pero no un protagonista. Bueno, yo así lo veo. No, pero sí tiene un fin Grogu aparte de ser un objeto, güey. Pone que el misterio que te plantean es que Grogu es el último de su especie, güey, y quiere saber cuáles son los poderes de Grogu. El punto de vista principal está alrededor de Grogu. O sea, quita a Grogu y no hay serie. Esa es la manera como encuentras cómo saber quién es el protagonista. No necesariamente estoy diciendo que sea Grogu, pero acuérdense que puede ser una idea. Sí. Y no es, o sea, tampoco quien tiene la razón. No es es que sin Mando también la serie no podría ser de Grogu. Pues no, pero están juntos en un coprotagónico y la historia se centra a través de lo que tienen que cubrir a Grogu. Y Mando está ahí para. Pero si quitas a Mando, si no hay historia, güey. O sea, porque al final de cuentas es el que realiza casi que toda la acción, güey. O sea, el que mueve, es el que realmente está moviendo las cosas, porque Grogu nomás está ahí existiendo. Por eso te digo, yo insisto, son protagonistas los dos, porque otra vez sí es cierto, sin Mando no hay nada, pero sin Grogu, pues sería nada más las flipantes aventuras del Mandalorian, güey. ¿Sí? Pero habría una serie, güey. O sea, eso es lo que voy. O sea, por eso, pero no te interesaría mucho, güey. O sea, por eso pusieron a Baby Yoda, porque los mismos escritores dijeron, güey, va a llegar un punto en que por más aventuras y por más western que sea Mandalorian, tiene que haber un endgame, güey. Sí, un objetivo del Mando, güey. Si lo estás nada más viendo en, güey, pues está chido. Hoy la vida de un mercenario, hoy rescató a una aldea, güey. Hoy no sé, se robó un banco. Sí, güey, está padre, güey, pero llega un punto tú como espectador vas a decir, ¿y a dónde vamos con todo esto, güey? O sea, ¿quieres algún fin? Que ese fin para mí es Grogu, güey. Pero ahí tendrán que poner los comentarios, güey, ¿qué opinan? Porque está interesante esto. Sí, no, lo que nos digan que me cuenta, güey, que está bien denso ese pedo. O sea, vaya, no creo que sea tan. Digo, entiendo que lo que trae Arturo es tratar de definir los tipos de protagonismos que hay, pero sí está muy cabrón definirlos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita mientras estaban hablando de eso, pensaba en Game of Thrones. Güey, no hay realmente uno. Supongo que el trono. El juego es el protagonista. Son varias historias. Sí, mira, sí. En las series, el protagonista realmente es el personaje o grupo que estructura la historia. En Game of Thrones, la historia trata al revés de, pues, ¿quién va a ser el rey? Entonces hay varios. Pues es el trono, güey.
Así es. Hay varios grupos ahí, varias historias que se llevan. Entonces, por lo tanto, hay varios protagonistas porque cada uno tiene su historia, cómo contarlo. Pero como dicen, no, o sea, si al final de cuentas para ver quién va a ser el rey, entonces la protagonista sería Daenerys, porque al final de cuentas es la última legítima reina, güey. O sea, en esa parte de la historia, güey. Pero sí, si no, te no fijas estoy incluso diciendo en precuelas y en ¿cómo se llaman, güey? Cuando son series, spin-offs. Spin-off. Todos al final de cuentas hablan sobre el trono. Y en la primera ni siquiera sale Daenerys, güey. Pero ¿quiénes son los comunes que, o sea, que siempre están en eso? Los Targaryen, güey. Hay algo que ayuda o sea, esos pequeños puntos, porque yo sí le dije, a ver, sigo confundido, ayúdame a definir. Me dicen, el punto de anclaje emocional del espectador es el que hace el protagonista. O sea, ¿dónde tú te centras en la historia? Porque el que escribió la historia quiere que te centres en algo. Eso es el protagonismo. O sea, pues es que al final, pues es eso, güey. O sea, si el endgame es quién va a obtener el trono, güey, pues la protagonista sería Daenerys, güey. O sea, no estoy diciendo que los otros no sean protagonistas, son protagonistas dentro de sus propias historias, nada más que del endgame, del último, pues es ella, güey. O eso es lo que yo veo. Todos los demás tienen su protagonismo en sus historias, güey. Pero la historia general, si el trono es el medio final, güey, pues entonces es ella, güey. Fíjate que yo no vi Game of Thrones, así que no puedo opinarlo, pero no es Jon Snow el más mencionado de que es el protagonista. Es que es un protagonista, güey. Es un protagonista en su historia, güey. Pero si te digo de nuevo, el trono es el endgame, güey, pues entonces sería Daenerys. Pero es que tú te estás yendo como que ella es la legítima heredera, güey. Pero hay muchos que quieren el trono. Te supongo que... De hecho, el legítimo heredero en la serie era Jon Snow. Y él renunció al trono y por eso Daenerys lo toma. Sí, entonces digo, perdón Arturo si te estamos spoileando, pero pues ya te tardaste en verlo. Es una pinche serie ya está más spoileado, no puede estar. Oye, pero creo que es clave lo que dijo Arturo. O sea, si el tema es en quién inviertes tus emociones, entonces supongo que el protagonista podría ser diferente para cada persona. Porque a lo mejor un personaje que resuena más contigo y dices, para mí es el protagonista este güey. Claro. Sí, o sea, en ese tipo de historias sí es difícil definir quién es el protagonista. Es lo que digo, o sea, cada quien es protagonista dentro de su misma historia. Jon Snow dentro de todo su arco, Daenerys en su arco, ¿cómo se llaman? Las hermanas también dentro de su arco. Cada quien tiene como que su propia aventura, que pues, es un arco, güey. Pero así como que el endgame, pues es otro pedo. Pero tú puedes descartar fácilmente que, por ejemplo, bueno, en mi opinión, ni Sansa ni Arya son las protagonistas. Sí, no las principales, güey. Por eso. O sea no son las pero también si no diríamos que todos los personajes son protagonistas, güey. No, por eso. O sea, lo que voy es, sí, o sea, hay ciertos personajes que dices, estos tienen los elementos para ser catalogados como protagonistas. Güey. Que son claves. Sí, que son claves. O sea, entonces, vuelvo a lo mismo. O sea, Arya y Sansa, que si bien son partes importantes de los, ¿cómo se llaman? De los Stark. No son las protagonistas. Sí. Ahí te va. Entonces, que no necesariamente, bueno, no siempre es el que sea el más carismático, sino tiene que ser tampoco. El que es más narrativamente relevante. Ahí van ejemplos. En Breaking Bad, Walter White es el protagonista, ese no hay ninguna duda. ¿Sí? Aunque hay muchos personajes que sean más queribles. O sea, tú vas a simpatizar más con otros personajes que con Walter White. Pero no por eso los conviertan ellos en protagonistas porque los quieren meter con calzador. Oh, es que en la temporada 2 este es el protagonista. No. Protagonista de la historia de Walter White. Y ya luego mete a Jesse Pinkman. Sí. Pero tú puedes contar la historia de Walter White sin Jesse Pinkman. Entonces no es un coprotagónico. Eso es lo que te iba a decir. O sea, si Jesse no existe, güey, digo, sí faltaría, obviamente, pero puede, o sea, la historia como tal, sí, es de Walter White, ¿no? Pero la gente quiere más a Jesse, porque Jesse ves un arco de redención, es como se arrepiente, sí, como que estás en un lado donde dices tú, oye, pues qué pedo con Jesse. Y la gente se termina identificando un poquito más del tema de ese güey necesita ayuda. Walter White es un desgraciado. Sí. Ves un arco donde empieza el camino del mal. Fíjate, no sabía eso, digo, no he visto datos, ni mucho menos, ni sabía, pero para mí yo prefiero a Walter White, güey. O sea, yo pensaría que es más odiado Jesse, güey. No. El pedo es que a Jesse le hicieron un arco donde lo fueron haciendo como que sí madurara y fuera agarrando un tema de decir, está creciendo como personaje.
Y Walter White se va descomponiendo como protagonista. Sí, exactamente. Jesse al final quiere madurar y despegarse de ese mundo, güey. Sí, yo no, o sea, me refiero a la actitud que toma cada uno, güey. Y el inicio de Walter White, pues fue por su familia, güey. Que ya después se fue, como dicen, desviando del motivo final. Pero, güey, al final los capítulos también te das cuenta que sigue todavía cuidando por su familia. Quiere ver por su familia, güey. Entonces, no sé, güey. Mira, o sea, ya es percepción. No se hace un monstruo completamente, pero sí él llega al punto en que lo admite que que él se sintió vivo hasta que obtuvo el poder. No con estar con su familia, no al tener a sus hijos. O sea, él realmente donde dijo esto es lo mío, es cuando dijo soy ser un lord de las drogas, ¿no? Y sí lo dice. O sea, digo, no con esas palabras, pero sí lo dice al final. No, sí lo dice, pero al final también vuelve como que ya cuando se va a su cabaña en la nieve y todo eso, ahí otra vez como que se encuentra con su yo anterior a todo este pedo. Y creo yo que recapacita un poco. Pues no, como dice Arturo, o sea, por ejemplo, empiezas con Walter y al principio él te da lástima por la enfermedad y se va haciendo cada vez más malvado. Y con Jesse al revés, güey, empieza como un bueno para nada, que está echando a perder su vida, que te puede caer gordo, que es el típico white trash de Estados Unidos. Y como dice Arturo, pasa su arco de redención y al final es el que te da lástima. Cuando lo tiene ahí como casi esclavo trabajando, que le matan a la novia, le matan a todo el mundo, le desgracian a la segunda novia también. Entonces, al final te compadeces de él y de Walter, pues ves que todo lo que obtuvo se lo buscó él solo. Porque no necesariamente un protagonista tiene que ser el héroe, o sea. Sí, pues lo que dice Arturo, güey. No. Eso es una de las premisas con las que parten, es no necesariamente el héroe de la historia es el protagonista. Es a través de quién te quieren contar la historia. Te quieren contar la historia de Walter White, pero no necesariamente tiene que ser el bueno. Que es algo, algo que se confunde mucho. Siempre dicen, pues, ¿quién es el bueno? Pues ahí es donde está. ¿Quién es el bueno? Para madrearlo. No, por ejemplo, en Los Sopranos. Sí, tú en Los Sopranos no ves que el personaje avance. O sea, te estancado. No ves un crecimiento. Que normalmente lo que quieres ver es un desarrollo de personaje. Pero no necesariamente tiene que haber un desarrollo de personaje, güey. ¿Cuántas series ochenteras no ves y no tienen desarrollo de personaje? O sea, ahí está 3x3, por ejemplo. Oye, ¿quiénes son los protagonistas? Pues la familia. Pero ¿tienen un desarrollo de personaje? Pues no lo tienen, güey. Es contar el día a día de ellos, pero no hay algo que vaya avanzando. Entonces, esos son puntos también importantes. En películas, en series, en videojuegos, como que los guiones los cambian un poquito. Porque, por ejemplo, en videojuegos, el protagonista sí puede variar mucho. Puede ser desde que sea el personaje que controlas, puede ser que el protagonista sea el punto de la historia, de cómo se van a estar tomando las decisiones. Entonces tienes varios personajes y te están contando simplemente una historia. O incluso puede ser tú mismo, proyectado en un medio. ¿Sí? Ejemplo, Skyrim o Fallout, pues controlas a alguien. Pero realmente el que está haciendo que vivas la historia, pues eres tú. O sea, tú estás tomando las decisiones. Incluso los NPC te preguntan a ti. Entonces tú te identificas como el protagonista. Entonces, tú también dices que una idea y, o sea, la situación o algo puede ser el protagonista, güey. Sí. Y definitivo. Yo no sé si yo difiero. O sea, si hablamos de un protagonista, tiene que ser el personaje. Bueno, eso es lo que yo creo. Porque el motivo sería otra cosa, güey. O sea, la idea, lo que tú quieras, pues eso ya sería como un motivo, no pues un protagonista. Se me hace muy abstracto eso, güey. Tendría que ser alguien directamente, un personaje. O sea, para ti siempre es una persona, pues. Un personaje, sí, claro. Un objeto, si quieres, un robot, lo que tú quieras. Pero algo que es el que va a vivir esa historia, güey. Tangible. Sí, pues el que va a vivir la historia, sí. Porque eso de que sea una idea o que sea una fórmula, lo que tú quieras, pues se va a hacer muy abstracto. Si acaso sería pues eso, una motivación o una ideología o lo que tú quieras. Si has visto esas películas, hay varias, güey, que son películas que agarran como 15 actores muy buenos y que son puras mini historias de amor y medio se entrelazan entre ellos. En esas, güey, ¿quién es el protagonista? Pues el que está lidiando con esa historia, güey. No, pero son un chingo, güey. O sea, de que te pasan, no sé, güey, por decir algo, Brad Pitt con no sé quién y luego... Lo que dice Falco es que de esas 15 historias hay 15 protagonistas, lo que entiendo yo.
Exactamente, porque son cada una de sus historias independientes, güey. Si acaso el amor sería el tema, güey, no el protagonista, güey. Es a lo que voy. Bueno, sí. Bueno, pues en ese aspecto puede que sí le dé la razón a Falco, porque es lo mismo, por ejemplo, con series de antología. Entiéndase un Black Mirror, por ejemplo. Pues tiene muchos capítulos que no se relacionan. Entonces el protagonista es el de cada historia, ¿no? El de cada capítulo. Pero la historia o el tema de la serie es la tecnología en la vida diaria, ¿no? A lo mejor. ¿Quién es el protagonista de American Horror Story? Tampoco, es decir, cada temporada es diferente. Historia, claro. Está bueno. O sea, está bien. Si te quieres ver mamador, pues vas a decir, no, pues el horror es el protagonista. Pero siguiendo el argumento de Falco, sí, o sea, a lo mejor el horror es el hilo conductor, es la idea, sí, que gira en torno a un protagonista o varios protagonistas, ¿no? Tal vez. Así es. Pues que si sales de la premisa de que todos somos protagonistas de nuestra propia historia, güey, pues entonces realmente no podrías dividirlos. Es como lo que decían ahorita Game of Thrones. Sí. El güey que atiende el bar es el protagonista de su historia en el bar. El protagonista bueno, pero la historia, el caballo, güey. Es que acuérdense que el protagonismo no estás enfocando en la historia del bar. Es que acuérdense que el protagonismo es lo que te quieren contar, ¿sí? O sea, si alguien dice, voy a hacer una historia que sea de tal, ¿qué es lo que el autor te quiere contar? Y puedes agarrar una persona para que desarrolle él su historia de cómo te lo cuenta. Exacto. O sea, pero el protagonismo es de lo que te quieren contar. Y así se define, o sea, es por definición. Voy a poner un ejemplo un poquito que sea más tangibles. Por ejemplo, Baldur's Gate 3. No sé si lo jugaron. Sí. No. El Baldur's Gate 3, vas a decir, oye, pues tienes como 8 protagonistas. Pero no. La historia de Baldur's Gate 3 es contarte la historia de Baldur's Gate. De hecho, la manera como lo están narrando, te están diciendo que la historia es de Baldur's Gate. No te están diciendo la historia de tu mono o incluso la historia que tú estás personificando. Es como si estuvieras leyendo un libro, digámoslo así, y te van narrando nada más. ¿Terminas? Es que no, siento que está muy abstracto, porque, o sea, sí te cuenta la historia de eso, de Baldur's Gate, güey. Pero el protagonista son los personajes que están viviendo esa historia, güey. O sea, así se da el recuento. Te recuento otra cosa, el protagonista es el personaje que tú estás manejando, güey. Al menos en un juego, güey. Baldur's Gate es un lugar, güey. Baldur's Gate es un lugar. Exacto. Y aunque sea es la historia, güey, pues sigue siendo algo... es la temática, güey, la historia, el motor, lo que tú quieras, pero el protagonismo se lo llevan las personas que están viviendo esa aventura, güey, a través de esa historia. Es como si te dijeran que te quieren contar una historia del viejo oeste. Y te empiezan a decir, en el viejo oeste se vivía así, y la gente era así, se robaban a las viejas y pasaba esto otro, había tiroteos y demás. ¿De qué trató la historia? Del viejo oeste. ¿Ok? No pero te dijeron nunca que había una persona. Por eso, pero un medio. Ahí estás dando un setting, güey. Ahí estás dando algo histórico, güey. Ahí estás dando una ambientación, güey. No estás dando algo en concreto, güey. Pero sí podría ser un libro así, güey. O sea, que te cuenten la historia de Monterrey y que te hablen de sus inicios y cómo es, las costumbres, la chica. Ahí no podrías decir que es una persona el protagonista. No, por eso, pero no es lo mismo preguntar de qué es la historia a quién es el protagonista de la historia. Exacto, güey. Sí, o sea, la historia es la historia, güey. Es la ambientación donde está realizado eso, güey. ¿Puede haber una historia sin protagonista? No. Sí, güey. Entonces el protagonista es la ciudad. No. Por eso. O sea, te digo otra vez, depende de qué tan mamador lo quieras ver. Sí. O sea, tú puedes. A ver, ponte un ejemplo. Vete a tus clases de primaria, güey. Estás en la primaria, te están contando la independencia de México. ¿Sí? ¿Quién es el protagonista de la independencia de México? ¿Tú quién dirías que es? Pues supongo que bien o mal, güey. No sé, o sea, vamos a decir Miguel Hidalgo, ¿sí? Equivocadamente, tal vez, ¿no? Pero ese es un protagonista, güey, ¿sí? La historia es la historia de cómo México ganó su independencia, güey, pero no es el personaje, güey. No puedes decir, México es el personaje, porque es la historia de cómo México se hizo independiente. Pues sí, o sea, es la historia, pero no es el personaje. No es el protagonista. El protagonista es Miguel Hidalgo, la corregidora, etc. ¿Sí? Ya, si eso es cierto, no, ya es otro tema para otro podcast, güey. Pero esos son los protagonistas, güey. Y la historia es cómo México se hizo independiente. Exacto. Sí. O sea, yo es lo que digo. O sea, huevo tiene un protagonista o protagonistas o lo que tú quieras, tienen que ser las
ya son personajes, güey. O sea, personajes que viven esa historia a través o lo que sea que se está narrando, güey. En el caso, como dice Cooper, es un buen ejemplo. O sea, los héroes de la patria son los protagonistas de la independencia de México. Es la definición, curiosamente, por eso dice el protagonista es una cosa o personaje central de la narrativa. No sí puede ser una cosa, porque es a través del cual el espectador o jugador va a experimentar la historia. Y te dicen, es quien sostiene el punto de vista principal del relato. Entonces, sí, está bien. Sí puede ser una cosa. Ese ejemplo es a lo mejor la historia de Excalibur. La espada es la protagonista. Es un objeto. Ahí sí tiene sentido, güey. Que es lo mismo que o sea, es simplemente eso, güey. O sea, tú lo dijiste, tiene que vivir desde el punto de vista de esa cosa o persona o lo que sea, güey. En el caso de la independencia de México, si te quieres ver bien mamalón, como dice Cooper, güey, tiene que ser México el que vivió la historia. Yo creo que entonces el tema era el ejemplo. O sea, a lo mejor no encontramos un ejemplo claro, pero el tema es que ustedes decían que no se podía que no fuera una persona. Ajá. Entonces ya encontraron un tema, un ejemplo donde sí puede ser una cosa. Claro. Puede ser, pero yo sigo considerando que sí tiene que ser una persona, güey, un personaje. Yo digo que tiene que ser algo tangible. Puede ser un objeto o una persona. ¿Está bien? Sí, o sea. Eso puede ser válido, porque aquí sí dice que puede ser una cosa o personaje central de la narrativa. Entonces, la definición de decir, oye, tiene que ser algo tangible, ok, va, porque te lo tienen que narrar mediante eso. Bueno. Sí, o sea. Si por ejemplo, sobre un sueño, el título, güey. Si te dicen la película de Indiana Jones y la última cruzada, güey, pues el protagonista es Indiana Jones, güey, no la última cruzada. ¿Sí? O sea, te cuentan la historia de todo lo que pasó en las cruzadas, bla, bla. Mediante bla. Indiana Jones. Pero mediante Indiana Jones. E Indiana Jones es el protagonista. ¿Sí? Está bien. Bueno, después de haber revisado y al menos ya habernos aclimatado en el tema y decir, a ver, qué chingados quería hablar Arturo. Los escritores normalmente usan ciertos arquetipos para contar las historias y son súper conocidos. Todos los vemos y dices tú, casi creo que tiene que caer en algún arquetipo siempre algún protagonista. Y los más usados, para nada mencionar algunos, por ejemplo, el elegido, el protagonista que el destino lo llamó. Aunque él no quería, el destino lo agarró. Es especial desde el nacimiento. Puede normalmente ser o es torpe o es ingenuo. El mundo va a depender de él. Hay algo que lo hace que él sea único. Películas. No acabamos, pero el primero que te va a llegar a la mente va a ser Neo. El segundo posiblemente te va a decir que Luke Skywalker. Tú eres el que vaya a levantar la fuerza. Harry Potter. El elegido para vencer. Entonces, pues igual te vas a ir. O sea, en caricaturas vas a agarrar a Aang de Avatar. Vas a decir, pues también es el elegido. En la serie de Witcher, Geralt de Rivia es el elegido. O sea, John Connor. Me extraña, Arturo, que no hayas mencionado a Link. Como le he llegado a videojuegos. Ajá. En videojuegos, el primero que te va a llegar es Link. El primero que todos van a decir, es el elegido. No era Mario para salvar a la princesa. Pero nunca hablan de destino en Mario. Estoy mamando, güey, con Mario. Pero Cloud, por ejemplo, también es un elegido. O sea, Cloud es, oye, fuiste elegido para poder salvar este pedo. Sí. Y bueno, en animes no se diga, güey. Yo creo que es el cliché más usado en los animes. Güey. O sea, ahí tienes a Ichigo, tienes a Naruto, tienes a Tanjiro. El que quieras tú poner animes de shonen va a ser casi siempre un 50% de las veces este cliché. En el anime quiero discutir un ejemplo porque es de lo poco que he visto de anime y que me gusta. Es a Eren Jaeger. ¿Qué es? ¿Es un elegido o él se hizo el elegido? No, Eren entraría en otro arquetipo. Entra en el arquetipo de antihéroe y normalmente es el antihéroe amargado. O sea, el antihéroe amargado hace lo correcto, pero de mala gana. O sea, normalmente tienen sus características, son moral gris. Él no quiere ser el héroe, están traumados, son sarcásticos, son violentos, son cínicos, o sea, como que son las cosas que los rodean. Trabajan solo, no confían en nadie, o sea, son el tipo de cosas que vienen. Y Eren está en ese ejemplo. Termina siendo el antihéroe. No me convence. No me convence.
Es que en el caso de Eren siento que es diferente porque, no sé, como dice Arthur, es muy diferente, pero más que el elegido sería más como el predestinado. ¿Sería lo mismo? ¿Sería predestinado el elegido? Sí, bueno, no sé. Pero pues es el papá, ¿no? El que lo elige, No, es digamos. que no es el papá. No es Eren. Es que esa es la paradoja, güey, porque eres el que genera todo. Acuérdate que al final, güey, todo el tiempo es como lineal, entonces Eren ya sabía todo lo que iba a pasar. Entonces está bien cabrón, güey. Digo, ya los vieron todos, ¿no? Todos vieron ya Sí. Attack on Titan. Entonces al final sí lo que dice Falco es de que Eren, por eso preguntaba, güey, si Eren es un elegido o él mismo se eligió, güey. No, por eso lo preguntaba es que yo. por eso mismo, yo no considero a Eren que sea un elegido. Simplemente él sabía lo que tenía que hacer, aunque no lo quisiera hacer. Por eso él era el que tenía que hacerlo. Así es, hace lo correcto. Entonces, pero si te fijas después en la serie, te lo ponen que de mala gana. Pero yo lo pondría más como un protagonista paradoja, güey, porque él mismo es el protagonista y el antagonista, güey. Una nueva categoría. Pues mira, ándale. Si te pongo, por ejemplo, en esta categoría, te pongo a Light Yagami de Death Note, también dirías que es lo mismo. O sea, el motivo por el cual lo hace es el correcto. Él quiere salvar al mundo, quiere erradicar ahí que no haya maldad, que los criminales estén encerrados, que ellos se vayan a la chingada y el mundo sea un lugar mejor. Haciéndose él el malo en trance. Ahí está el antihéroe. Eren hace exactamente lo mismo. Pero de nuevo, o sea, bueno, aquí dijimos que no íbamos a decir que, o sea, protagonista, héroe y antihéroe son cosas diferentes. O también los podemos. No, ahorita estamos entrando en el cliché. O sea, de que es el protagonista, pues definitivamente es el protagonista. Bueno. Pero el cliché de ese protagonista es el cliché del antihéroe. Sí. O sea, si te vas, por ejemplo, a películas que sea algo un poquito más sencillo de entender, Wolverine es un antihéroe. Deadpool, claro. Sí. Max de Mad Max también. O sea, son antihéroes. Ahorita hablábamos de Walter White. Él es un antihéroe. O sea, Walter White es un antihéroe. Sí. Está haciendo las cosas, sí, por un interés personal hasta ahí. Y termina haciendo cosas que no están bien hechas, pero por su propio interés personal. O sea, hace lo que debe aunque no le guste. Esa es la definición de antihéroe. Sí. Pero el antihéroe en teoría hace cosas positivas, aunque no le gusten. Depende. Es que acuérdate que una característica del antihéroe es que tiene una moral gris. Punisher es un antihéroe. Por eso, pero Punisher al final será sádico, lo que tú quieras, pero a quien ataca o contra quien va es contra los delincuentes. Sí, no ataca inocentes. Walter White lo pone ahí Arturo por el tema de que lo hace por la familia. O sea, hace cosas malas por tratar de salvar a su familia. No salvar el mundo, no el bien de la sociedad. Él lo ve como que es un mal necesario para cuidar a su familia. O sea, el antihéroe sería el que hace cosas cuestionables para un bien mayor, por así decirlo, para hacer un bien. Y es que una de las premisas del antihéroe es que él no quiere ser un héroe. O sea, el antihéroe no lo hace porque lo reconozcan como un héroe. Él lo hace porque cree que es lo correcto. Sí. Y ya. Oye, que vas a traer más problemas con eso, me vale madre. Yo hago lo que creo que es correcto y ya. Por eso Punisher está en antihéroe. Pero bueno, si pudieras preguntarle a cualquier héroe, güey, si lo hace por ser héroe y porque se lo reconozcan, te van a decir que no. Porque entonces no será un héroe. O sea, si te quieres ver muy mamador, o sea, pregúntale a, no sé, güey. O sea, pregúntale a Geralt de Rivia, güey. Oye, güey, ¿te consideras héroe? No. Geralt es no, porque tengo que hacerlo. Pregúntale a quien quiera. O sea, a lo mejor fue un mal ejemplo Geralt, pero pregúntale a cualquier héroe y le quitas lo héroe si él admite que lo hace por el reconocimiento. Sí, el héroe es el desinteresado, el que no lo hace por reconocimiento, sino lo hace por el bien mayor. Sí, entonces para mí un héroe, ninguno te va a contestar si tuvieras la oportunidad de entrevistar a cualquier héroe, güey. Ninguno te va a decir, sí, lo hago porque quiero la gloria y que me reconozcan. Pregúntale a Cyclops de X-Men, güey, a Scott Summers. Te va a decir, no, lo hacemos por la humanidad. Y por Yo creo que lo de antihéroes que dice Arturo es, o sea, los que hacen el bien porque saben que nadie más lo puede hacer y por alguna circunstancia los pusieron en esa posición y pues se ven obligados a hacerlo. Que no es lo mismo que Superman, güey. O sea, Superman lo hace porque quiere hacerlo, su moral o lo que tú quieras. Ahí está el mejor ejemplo. Superman, si le preguntas, no te va a decir que lo hace por reconocimiento. Es a lo que iba yo. O sea, el que un héroe
nunca va a admitir que lo hace por reconocimiento propio. O sea, eso es lo único que quería aclarar, güey, que en el momento que alguien reconoce que lo quiere por gloria, deja de por ser reconocimiento, deja de ser héroe, güey. ¿Tiene sentido? Creo yo. Es que normalmente, por ejemplo, con lo que vimos ahorita, el héroe, el primer cliché que pusimos era el del elegido. Pues el elegido no tiene opción, güey. O sea, fue, y va a ser el héroe. Punto. Claro. Quieran o no, le tocó. Pero bueno, vamos a avanzar en otros y ahí nos vamos a dar cuenta como que dónde empiezan a caer los otros puntos. Me aventé el de antihéroe porque me preguntaron directo por ese. Pero uno de los protagonistas de clichés clásicos también es el protagonista blanco. O sea, el que es X. ¿Para qué quieren que te autoinsertes en la historia? Es que el escritor o quien quiera que planeó busca que te reflejes. O sea, traen poquita personalidad, normalmente reaccionan más de lo que están actuando. El mundo gira alrededor de él, obviamente, pero está diseñado para que tú puedas decir, estas son las ideas que quiero tomar. Por ejemplo, uno de los más comunes, el de Bella de Twilight. O sea, está diseñado para que la gente se proyecte en qué harías tú, pero no te dejan muy claro la personalidad que está tomando para ver las decisiones que busca. O en películas, la serie de Truman, la de Truman Show, igual no te dejan como que muy claro de decir cuál era la personalidad que tenía que tener esa persona para poder desarrollar la historia. Pues quieren que lo tomes tú. Y en videojuegos, ahorita lo dijimos en la otra, es súper común. El Dovahkiin en Skyrim, la del Resident Evil 7, Ethan, completamente la historia no es como un Leon. Leon ya te hicieron el parámetro de cómo es. Ethan no. Ethan estás haciendo para que tú sientas que vives la historia. Entonces, en Fallout, la historia es para que tú lo vivas también. Oye, Arturo, y de cierta forma Link no es así. El tema de que no habla, güey, para que tú te sientas que eres. Es una figura del elegido de héroe que buscan que te autoinsertes para que tú tomes decisiones. O sea, estás matando cucos y demás. Estás buscando hacer cosas. Sí, de cierta manera puede ser. Pero definitivamente Link, más que autoinsertarte, es una persona en la cual dices tú es el elegido. O sea, en el arquetipo entra más en el elegido en el que sea básico. Okay. Bueno. De otros, este está interesante. El protagonista roto. Ese es el güey que ya perdió antes de que empiece la historia. O sea, normalmente carga culpa, trae un problema, trae un trauma. El conflicto es más emocional y no necesariamente siempre va a ganar. O sea, es el protagonista donde dices tú, oye, ¿y de qué trata? Nada más, vamos a verlo sufrir. Esa es clásica. Un Chapulín Colorado. No, el Remy. Lo primero que te puede atonar de los recientes, el Joker, güey. O sea, te van a decir, oye, la historia del Joker. ¿Y de qué va a traer? Nada más un protagonista que está roto, güey. Vamos a ver cómo es historia desde... Pues se va a la chingada. Pero es un arquetipo súper conocido. La película de X-Men, la de Logan, por ejemplo, pues ahí también es... Nada más te van a decir la historia de cómo ya está, oye, en sus últimas y a sufrir y a morir. Contrario a lo que te vienen contando en otro tipo de historias. Aquí el arquetipo que te van a decir es, pues a que sufra, güey. Ya. Nah, pues sí. Si es de sufrir, entonces, por ejemplo, también está... ¿Cómo se llama el de Berserk, güey? El Guts. El espada. Guts. Es una historia. Por ese güey, ¿cómo sufre? Thorfinn en Vinland Saga también, güey. Es una historia de... Oye, ¿y qué vamos a ver? Nada más, güey, cómo sufre, cómo se le lleva la chingada y le va mal, güey. ¿Sí? Entonces, ese es algo súper común. Normalmente son en historias de drama. James, por ejemplo, del Silent Hill 2, ahorita que estábamos de moda con eso de que la película fue un asco. La historia de James es nada más una historia contraria a la historia del 1, donde decías, oye, pues que intrigue, salvar a alguien. Desde que te cuentan la historia de James, es una historia donde vas a ver cómo poder apagar pecados prácticamente. Y ahí vas a seguir encontrando cómo, pero pues es una historia de empinarse, güey. No va a salir algo bueno, no va a ser algo positivo, no se va a redimir el héroe. Adiós. Sí. Otros. Este arquetipo también es súper conocido. Si quieres hacer una película, este es el cliché, yo creo, más grande, más que el del elegido. El que no se quiebra, el protagonista que no se va a rendir. Nunca se va a rendir. Características. Fuerza de voluntad absurda. Inspira. Es eso de que yo quiero ser como él.
es muy optimista y, como decíamos en el capítulo pasado, gana por pura perseverancia. ¿Quién es el primero que les viene a la mente? Con la armadura dorada y una flecha de Sagitario, güey. No, güey. Naruto, güey. Seiya. A mí me viene a la mente todos los shonen, güey. Naruto, Goku, Goku, Luffy, güey. Pues todos los de shonen, Deku, básicamente. Sí. Es Ponle un shonen y normalmente ahí vas a poner ese. Es por el poder de mis nakamas, por el poder de lo que tú quieras. los que más me cagan, güey. Neta, a mí me cagan ese tipo de personajes, güey. Antes no los aguanté, no me importaba, pero te digo, ya cuando me hice más amargo, güey, todo el pinche Goku me caga, güey. El Luffy me caga, güey. Bueno, no pues tanto, por la edad, güey, porque cuando estás morrillo son los héroes que te gustan, güey. Pues sí, güey, supongo que sí, pero es que es eso, güey, de que siempre son optimistas, güey. De que siempre con el amor de la amistad y todo eso, güey, siempre vencen y todo eso, güey. Cagante, güey. Pero, güey. Lo dijimos en el capítulo pasado, las grandes mentiras del cine. Te enseñan de que a base de perseverar y ser optimista, siempre te va a ir bien. Ya que le repiten su nombre como 20 veces, güey. Claro. Se levante. Y se levanta. Rocky Balboa de que no, déjame sigo, güey. Ahí está. Claro. Sí, son personajes necesarios, güey, para dar esa lección o esa moraleja o como le quieras llamar, pero digo, tomando en cuenta que las historias o las películas o lo que sea son para contarte una historia, para tratar de hacerte sentir algo, son personajes necesarios, güey, para darte esperanzas o lo que tú lo quieras. Es que creo que lo que pasa, güey, con ese tipo de personajes es que siempre los hacen estúpidos, güey. Eso también es lo que lo hace todavía más frustrante, güey. El único que te puedo decir que no me cae gordo, güey, y que es de shonen, güey, es Tanjiro, güey. Ese sí se me hace personaje chido, güey. Que tiene todas las características que dijo Arturo, güey, que es positivo, que puede hacer, pero al menos con ese güey se ve que sí sus power-ups son porque el güey sí está echándole ganas, ¿no? Y no es el típico güey estúpido como el Goku o como el, ¿cómo se llama? El Naruto, güey, que hacen toda al chile, güey, y le sale como le sale. Ese es el tipo de cosas que me chocan, güey. Y al menos con Tanjiro es la excepción, al menos para mí. Tanjiro es un personaje que sí lo ves crecer. O sea, exacto. Tanjiro, por ejemplo, a mí me queda mucho la escena donde ya ves que se le mueren sus papás y demás, y como que le da una salida y el vato dice, no, o sea, no lo voy a tomar, eso ya pasó. Es más, me voy a matar porque sé que estoy en un pinche, una ilusión y ¡pum! Se mata el güey, o sea, para salirse de esa ilusión. O sea, tanto es así. Pero no lo hace porque el vato diga, pues soy el héroe. Lo hace porque dice, pues es lo que necesito para salir con mi hermana, que todos la odian y demás. Pues hace lo que debe hacer. Y no lo hace nada más por heroísmo o por ser positivo. Lo hace porque tiene que seguir viviendo. Entonces, Tanjiro es un ejemplo de que no entra en el protagonista inquebrantable. Sí lo ves que se quiebra. También ahorita que dijimos del Deku, güey. El Deku que es es el que más me caga, güey. Pero que es como una combinación entre este tipo de personaje y el que está hecho para sufrir, güey. Porque ya ves que ya en las últimas temporadas el güey de que ya no tengo que estar yo solito porque no quiero hacer sufrir a nadie más. Yo me aviento todos los putazos y luego lo dejan sin poderes. Hay spoilers spoiler alert, güey, si quieren. Me vale que eso, güey. Pero de que se queda sin poderes, güey, y al final queda como un segundón y la chingada. Y todo por el amor a la amistad otra vez, güey. A mí me cae ese personaje. Nomás lo quería decir. Pobrecito, güey, de okay. ¿Es el de My Hero Academia? Sí, o sea, My Hero Academia empezó como que interesante, me gustó, güey, empezar el manga, pero ya después dije, se me hizo ya muy, ya no para viejos amargos. Güey. Mucho poder del amor. Exacto. My Hero Academia empezó como Naruto. Empezaban contando una historia de unos ninjas en una aldea y demás. Así que empezaba que una academia de héroes, cómo ir avanzando y se les sale de control la historia, güey. Les empieza a pegar y tienen que hacerlo crecer bien cabrón. Y yo creo que ahí es donde empiezan a cambiar a Deku, creo yo. Pero bueno, ahí otros, por ejemplo, de arquetipos, el protagonista observador. Él no cambia el mundo. El mundo lo cambia él. O sea, lo normal aquí es que siempre te cuentan la historia de que con mi poder y perseverancia el mundo va a cambiar. Y no, hay muchas historias que es al revés, que ves cómo el personaje crece. Normalmente, características de los personajes no son especiales, no tienen poderes, no nacieron en cuna de oro, son un personaje X. No hay un arco heroico, no buscan resolver un conflicto, simplemente están en la historia. Y el valor de ellos está en observar y registrar. Por ejemplo,
Y ahorita que me acordaba de Omarín, que no ha visto Ratatouille. Anton Ego es un protagonista, es parte importante de la trama. Y él está simplemente ahí, él es más testigo que héroe. O sea, termina convirtiéndose en... Bueno, hay una parte de la historia que es protagonista Ego, el otro es Ratatouille y el otro es el cocinero, se me olvida el nombre de él. Pero son 3 historias y en la parte de Anton es simplemente, pues ves cómo creció con presentarle ciertas cosas que le da el tema de la historia. No vino él a hacer que la historia girara alrededor de él. Otros ejemplos, por ejemplo, a ver, déjame decir, tengo que leer. No me acuerdo mucho de... ChatGPT, dame más ejemplos. Sí, necesito leer la cole, más ejemplos y ya, güey. Es que sí los tengo, nada más que no me los acordé de memoria esos. Que ya me quedé sin tokens. Ishida. Ah, pero ese no me acuerdo si lo conocieron. ¿Quién? Ishida, el de Silent Voice. El del anime no. De la muda. No lo vieron. No, pues. No sé quién es, güey. Tuvo un chingo sí sé cuál es de la película, güey, pero no. Bueno. Ishida es el vato, el protagonista, digamos así. Pero pues igual, o sea, tú lo ves crecer de acuerdo a cómo va avanzando la historia, de sus consecuencias que tiene. Pero es un vato X, no tiene nada que lo haga especial. Y no tiene un arco ni nada. Bueno. Otro, el protagonista incompetente. O sea, ese no va a mejorar mágicamente. No es por obra y gracia, se hizo fuerte, a base de fuerza y espíritu avanzó. No se va a volver mejor en el clímax. No va a despertar su potencial y vive con sus errores. O sea, lo ves pedorro y se queda pedorro. Ejemplos: George Constanza de Sinfield. Nunca ves que avance. O sea, así es la historia. No lo ves que, no, sí, ya aprendió y demás. No hay algo. Kendall Roy en Succession también. Oye, pues como que deberías ver que crezca como el demás. No, ese se quedará estancado. Porque están creados para que sean así. O sea, son protagonistas que nada más los ves que así van a mantener mientras los demás sí crecen. Eso es importante. Ok. Cumplen una función. Otro muy común, y yo creo que sí, yo sé que no ven mucho anime, pero tienen que tenerlo. Shinji Ikari. Shinji es el clásico ejemplo de personaje que estás esperando como protagonista que despierte algo, que saque su potencial, que se vuelva mejor persona. No. Ese güey va a vivir con sus errores, se va a quedar sumido. ¿Qué hombre? Pero que no se acaba donde todos le están aplaudiendo, donde ya entendió el pedo, güey. Sí, de que dicen es exacto, Shinji, lo has entendido. Digo, también como que, o sea, lo único que hizo fue entender algo, no logró nada en la historia ni nada, pero... No, pero en las ovas que salieron después, supuestamente sí creció, ¿no? Y fue feliz. Bueno, es que eso ya es otra historia. Las nuevas de Evangelion, esa es otra historia. Ya te cuentan otra cosa. Incluso sin las películas originales. O sea, la serie original se acaba donde le aplauden al güey. Punto. Sí, que nadie entendió el final en ese entonces. Sí, porque era una mamada, güey. O sea, un anime de peleas de robots, güey, y termina en que el güey tuvo una revelación interior, pues anticlimático hasta la madre. Que bueno, el verdadero final es el de la película, la de End of Evangelion, ¿no? Así es. Queda solo con esta azúcar. Sí, pero eso lo sacaron después, güey. ¿Que no el verdadero final son las últimas 3 ovas? Bueno, ahí nos van a tener que corregir los que sí le saben este pedo. Cuando sacaron la serie, el final que dice Omarín, el que le aplauden, ese es el final. La gente no estuvo de acuerdo con eso, entonces dijeron, tenemos que darle un final de verdad. Sacaron End of Evangelion, que es la que dice Falco, que ese sí es el final, digamos, canónico. Así es como dijeron, así es como va a terminar. Y luego dijeron, oye, la historia daba para más y queremos contar otro tipo de historia. Entonces sacaron las siguientes ovas. Y esa es, digamos, que la versión reimaginada de cómo debe haber sido realmente la serie Evangelion. Pero no es canon. Es que es otra línea temporal o algo así. Es como otro universo. Porque sale otro personaje que es Mary, ¿no? Que es como un personaje extra. En eso que Kaoru no se muere, güey, o algo así. Yo no las vi, pero por lo poquito que llegué a ver. Pero que no era como que, bueno, ya no sé si sean spoilers, güey, pero que no era como un reset del mundo.
O sea, que sí es continuación. Por eso te digo, o sea, pero no sabemos si es como que reset del mundo. No, te vuelven a contar la misma historia, pero con variaciones. Por eso, pero no es bueno. No en algún lado leí, güey, que terminó. En algún lado leí que si era continuación, así como que fue el final, como si se hubiera formado de nuevo el universo, güey, la historia o la línea del tiempo. Y ahora fue esta versión. Pero que sí sucedió. O sea, no es de que no sucedió lo primero, que sí sucedió. Y es como si estuviera en otro ciclo, pues. Yo no sé, güey, lo leí, a lo mejor me la estoy fumando. Está muy fumado, güey. No sé. Digo, creo que nadie vio las dos películas, güey. Sí. Alguien nos va a venir a ilustrar aquí. Sí. Invoco a Mbieco, que estoy seguro que él sí nos puede llegar a decir. Pinches incultos. Sí. Okay. ¿Qué otro tipo de personajes? Bueno, el protagonista colectivo. No hay uno. Hay nosotros. No existe un centro absoluto. El protagonismo rota y el conflicto no depende de una persona. Que es lo que les mencionaba es cuando la historia va más como por un tema. Por ejemplo, el grupo es el protagonista en Lost. En este caso, en The Wire es el elenco. Y aquí no sé, pero me lo pusieron de que la tripulación en Dark. Digo, pues ahí si no podría decir. ¿Cuál tripulación en Dark? Supongo yo que el grupo de protagonistas. Yo, pues, como no vi nada de Dark, pues no te podría decir. O sea, sí hay varios como protagonistas, varias historias, pero los protagonistas son esta... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre de los chavos. Marta y el otro, ¿cómo se llama? Jonas. Sí, Jonas y Marta, güey. Jonas y Marta. Está mal tu ChatGPT, güey, Arturo. Llevan dos. Arturo, no le creas todo lo que te dice, ¿eh? Pues bueno, yo en esa no lo sé, pero los otros que sí estoy viendo está bien. Porque, por ejemplo, en anime te ponen de que, bueno, ¿quién sería el protagonista? Pues sí, si estás viendo la historia de Hinata, estarías viendo pues, que Hinata es el protagonista. Pero realmente lo que estás viendo es la historia del equipo de voleibol. Entonces, el protagonista debería ser... Sí, ¿de cuál anime hablas, güey? Haikyuu. No, es que no dijiste, güey. No lo dije. No, nomás empezaste a hablar. Bueno, en Haikyuu todos te van a decir, sí, es que Hinata Shoujo, y de hecho la historia se centra alrededor de Hinata Shoujo, pero la historia es del equipo de voleibol de la escuela. Entonces, él es el protagonista, güey. Sí, la historia se centra alrededor de Hinata y avanza después y sigue desarrollando a través de... Pero las primeras temporadas va a contarte que el protagonista es un colectivo, porque ves, todos los demás son protagonistas. Acuérdate que el protagonismo rota. En el protagonismo colectivo, el protagonista rota. Y por ejemplo, los 6 que son del equipo de voleibol, los 6 tienen un arco y los 6 tienen un crecimiento. Y te cuentan una historia aparte de cada uno. A lo más porque no la he visto, güey. Por ejemplo, la de los supercampeones, güey. Ahí el protagonista es Oliverato, güey. Aunque tenga todo el equipo, güey, porque al final de cuentas está contando el sueño de Oliverato, güey. Sí. Ahí no te lo estoy discutiendo. Ahí no te voy a decir que el protagonista es el digo, si es similar a esa de Haikyuu con esta, güey, entonces es el protagonista de este personaje que tú dices. No, porque pues aquí nunca ves la historia de... ¿Cómo se llama? De Bruce. Nada más lo único que ves es, sí, échale ganas, Bruce. Y ya. Y ahí lo traen. Pero no lo ves que crezca, no le ves la vida amorosa, no ves nada más. O sea... No desarrolla, vaya. Y ahí te voy a decir el mismo que tú dijiste. El nombre lo trae, Captain Tsubasa. Va por Tsubasa, entonces lo traen en el nombre. No es difícil. Pues sí, siento que todos los de deportes van a ser como de ese índole. Pero, pues bueno. No sé. Por ejemplo, para no seguir con anime, The Office. ¿Quién es el protagonista de The Office? Michael, güey. En las últimas temporadas ni sale Michael, güey. Eso ya no es The Office, güey. Eso ya es un spin-off, güey. Entonces, The Office, y ahí quién es el protagonista, güey. Ahí yo creo que sí entra Ahí cambia el protagonismo a ¿cómo se llama? A la pareja, ¿cómo se llama? No. A Jimmy y Pam, sí, güey. Güey. Pues son como los del céntrico, güey. No, son a lo mejor los más carismáticos o los que ven más normales, pero la historia, güey, entonces, en todo caso, Dwight a lo mejor podría ser el protagonista. Yo creo que ahí aplica lo que dice Arturo, güey, de que es todo el grupo. Toda la oficina sería más como el de apoyo, güey. O sea, sería como el comodín, el de apoyo, el relief cómico, güey. No sería el protagonista. Realmente no hay uno que tenga más. Al principio sí te estoy de acuerdo que Michael, pero después de que se sale, yo creo que sí el protagonismo se va en los demás,
porque no hay uno que tenga más tiempo en escena que otro, ni que la perspectiva de la narración de la historia sea en base a uno. O sea, es de todos. A todos los entrevistan, a todos tienen sus pequeñas historias. Ahí no podría decir que uno en particular. ¿Sí o no, Arturo? De hecho, venía en uno de los ejemplos donde había el protagonismo grupal. No, cuando mencioné lo de grupal, venía en The Office. Esa venía. O sea, no hay un protagonista. Pero les di una que era más tangible de entender. Por ejemplo, la de Full House. Pues no puedes decir que hay un protagonista. O sea, no puedes decir que Jesse es el protagonista, porque pues la historia la cuentan de todos. Sí. Por ejemplo, Friends, güey. Ándale, en Friends tampoco tienen protagonistas, son todos los amigos. O sea, casi que todos los sitcoms entonces, güey. How I Met Your Mother. Sí. How I Met Your Mother. Bueno. How I Met Your Mother, güey. Podrías argumentar, güey, que es la historia de cómo conocí a la mamá, pero... Bueno, sí. Pero, por ejemplo, Modern Family son 3 familias, güey. Sí. Normalmente ese es uno de los settings de una sitcom. No te ponen un protagonista, no te ponen necesariamente que hay un crecimiento y nada más vas contando el día a día. Sí. Así es. Y como, bueno, pasamos a otro tipo de protagonista que se me viene a la mente, güey. Que sí es de anime. Todos los de los isekais, güey, donde llega bien overpower el protagonista, güey. ¿Cómo se llamaría, güey? Son los de proyección. Sí tiene nombre entonces. Sí, pues ahorita cuando estábamos diciendo el donde te ponen para que te proyectes, todos los isekais vienen ahí. No, pero o sea, de que el protagonista está acá súper, que es el más poderoso. El güey no crece, güey, porque ya está en el tope, güey. Como el One Punch Man. One Punch Man, el Overlord, güey, no sé qué otro isekai que sea como así de que pues es que muchos son genéricos, güey, pero siempre que llegan así con un pinche poder súper pasado de lanza, güey, y no le batallan, güey. Casi todos los que son isekais normalmente son de elegido. O sea, la historia que te quieren contar es eres el elegido y eres el que lo va a romper aquí, en este mundo. Okay. ¿Por qué lo fueron elegidos? Pues por azar o lo que tú quieras, pero normalmente lo isekais es la historia del elegido. Muy bien. Está bien. Bueno, y el último estereotipo que te ponen mucho para los protagonistas son el que no aprende. O sea, el arco nunca llega, no hay lección final porque el güey nada ves que le pasan cosas y repite errores y sigue avanzando. Entonces, al final no hay un crecimiento en la persona. Ejemplos. Askeladd de Vinland Saga de anime. Griffith en Berserk, por ejemplo, también no crece. En GTA 5, Trevor, pues también, nada más ves de que, oye, güey, este vato ya está con para que avance la historia. No, nada más ves que va a fallar y fallar y fallar. Tony Soprano es otro, por ejemplo. No avanza la serie porque pues, no ves un desarrollo de Tony. Porque está hecha la serie para que no avance. O sea, específicamente eso es lo que quieres. La historia de siempre que cuente su historia flat. Y el otro es Jordan Belfort del Lobo de Wall Street. Nada más que no me acuerdo quién era Jordan. ¿Era el protagonista? Sí, es Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Ok, ese no me acuerdo. Pero dije, ese sí me acuerdo. Nada más necesito confirmar que fuera Leonardo DiCaprio. Pero bueno, pues también está mencionado ahí como que no hay lección porque pues nunca crece. Pues ¿Es parecido al Roto? No, el Roto es una historia de declive. Esta es una historia. Entonces, en este caso, sería, por ejemplo, muchos personajes de caricaturas de comedia, como dije, Cartman, Peter Griffin, Homero, que nunca aprenden, güey. Siempre están las más tonterías, ¿sí, no? Pues si los quieres encasillar en ciertas cosas, sí, pero puede ser que no. O sea, estos son clichés. Muchos protagonistas pueden no estar encasillados en los clichés. O sea, por ejemplo, Los Simpson es una serie que está tan amplia que no necesariamente todos tienen que caer en los clichés. Al principio sí estaba muy, muy cuadrada. El cliché era, si se acuerdan, las primeras temporadas era, sí, Bart se portó mal, pero mira, va a aparecer esto y al final hay una parte donde lo perdonan todos y sale todo bien. Entonces te dejan una enseñanza. Entonces si quieren que vayas avanzando. Acto seguido, siguiente temporada, vuelves a ver que Bart sigue siendo pinches cagadas. O sea, oye, no se supone que había avanzado. Pues, es porque son como que no llevan una historia que la mantenga cierta coherencia. O al paso del tiempo, sí. Oye, se murió tal persona. Bueno, ya lo vamos a poner en los siguientes. Pero pues así es. Muy bien. Ok. Y bueno, eso es básicamente lo que podemos decir. Así como dijo Forrest Gump,
Y eso es todo lo que sé a través de protagonistas. Pues Forrest Gump es el ejemplo de uno que sufre, güey. Sí. Forrest Gump yo lo imaginaría más en el de los Perseverancia, porque la historia no es de sufrimiento. La historia de Forrest Gump Pues, no es que veas cómo sufre y sufre y sufre y sufre. Es al Porque revés. él ni esposa me sufre, re- güey. Mi esposa me regañó, me dijo que sí sufre. No, sí, le va mal y nosotros lo vemos y lo vemos que, oye, pobrecito. Pero si te fijas en su historia, él está bien, salva a la gente Sí. de Jack, hace lo que quiere, se siente bien con Jenny, aunque la vieja es bien desgraciada. Él sabe que él tiene que seguir siendo buena persona por la enseñanza de su mamá. Entonces él persevera y persevera hasta que logra algo. Lo que yo decía, güey. Terminó con Jenny, terminó con una empresa camaronera, güey. Se vio con el presidente, ganó un torneo de ping pong, güey. Dueño de Apple. Como dice Arturo, yo creo que el sufrimiento está más del lado del espectador, pero el Forrest ni se entera, güey, de qué está pasando. Sí, Claro. él está feliz, pero yo Forrest Gump lo ubicaría más en el tema de perseverante. Es la historia que te quieren vender es tú síguele chingando y algún día serás como Forrest Gump. Ok. Bueno, Yo digo que es una excepción, porque como el personaje es estúpido, güey, entonces no se da cuenta que sufre. Por decirlo de una manera. Tiene una discapacidad, pero Ah, bueno, pues, no, es para que no nos funemos. el personaje es estúpido. Es un pendejo. bueno, y con todo esto, lo que yo pude concluir era tenía razón. El rol de protagónico no se lo lleva Ocean. No lo tiene Ocean, lo tiene el grupo. Que te quieren contar la historia de un grupo de ladrones. Sí, utilizan a Ocean como el medio, pero él no necesariamente es el protagónico. Así que Si me no está en el aventé título, sí lo es. a investigar todo nomás para decir tengo la razón. Y No sé mientras si después de hora y media me convenciste, güey, de que No me convences. porque ustedes son unos tercos que no quieren darme la razón, como mi vieja. son protagonistas tercos. Ujú. Mira, el público tiene la razón, güey, así que lo que digan ellos será lo que quede, güey. Sí, No que voten. siempre. Que pongan quién consideran que es el protagonista de Ocean's Eleven. No, porque si me dan la A ver si razón, no la he visto. Copra les va a decir que respetan todas las opiniones, aún las equivocadas. Es la mejor manera de definir todo. Para que nadie se ofenda. ¿Tú quién dices que es, Cupra? Yo lo que dije al principio, o sea, creo que Danny Ocean es el hilo conductor, pero al principio decía que era él, pero creo que es el equipo, güey, en general. Hasta le da la razón a Arturo. Sí. Que no se sienta mal. Tengo argumentos. Ya les dije No, los sí. clichés y les dije dónde con los tipos de protagonistas. Y ya con eso, entonces ya puedes decir, no necesariamente tiene que ser Danny Ocean. Puede ser un grupo. Mira, si algo nos ha enseñado la vida de matrimonio, güey, es que la razón siempre la va a tener la esposa, así que no importa tu cátedra que te hayas echado, güey. El protagonista es Brad Pitt, güey. Te Así- O callas. sea, Así de, acabas de desperdiciar hora y media de tu vida, güey, para que de todas formas tu esposa grabé tenga la un razón. capítulo completo para poder explicarte por qué. Estuvo bien. Muy bien. Así es. Pero bueno, ya con eso terminamos nuestro capítulo de protagonistas. Ahora, me da intriga de saber cuál es el spoiler que dijo Omarín del próximo capítulo, güey. Dijo que quería hablar de las Porque yo me quedé con Kardashians. que era de las Kardashian, güey, sí. No, más que no Sí. se acuerdan de qué estábamos hablando. Pero bueno, ya lo sabrán próximamente. Y no. próximo capítulo, las nalgonas. Chinga. Yo Así bien crítico como tu título, Sí. güey. Así como, me Muy puse a directo. investigar, dice Mari. Así que vamos a hablar Top de... 10 de nalgona. Sí. Güey, tendría más views. Justifiquen Eso su sí, respuesta. Totalmente. Muy bien. Las nalgonas y su efecto en la sociedad. El rato. Ok. Un podcast. Discusión seria. Pongámonos serios. Como el bebé este de los niños, ¿no? Que ponen que a cada rato le cambian el título. Sí, de- sí, sí. Sí, ese sí. Bueno, Bueno, vamos a pues. discutir del por qué Grogu es un protagonista No es. Y no discusión un seria. accesorio del y no un Sí, accesorio No del es, mando. no es un accesorio. un prop del los Es props un de la prop, vida. güey. Sí, es que es un prop. ¿Qué? No. ¿Tú también estás de acuerdo en que no es? No, Tú no has no, visto toda la serie, Mari. no, sí, eso es lo que iba a decir al principio. Al menos en la primera temporada sí siento que son realmente malas aventuritas de mando, pero no he visto lo demás.
sí tiene más relevancia Grogu, pues entonces sí. No la tiene, güey. No dice nada, Claro no que hace sí. nada, güey. Ay, nomás levanta un toro y ya, o no sé qué levanta, güey. Medio levanta la manita Mira. y ya, eso fue todo lo que hizo. Como que la finalidad de Grogu realmente es vender monitos, güey. Claro. Ese es su meta en la historia. El protagonista es el capitalismo, güey. ¿Qué la finalidad de Grogu no era darle un lado humano a Mando? No sé, güey, ya. Pero Cooper te va a decir. Ya dije, güey, que sí es el protagonista también, güey. O sea, todo se mueve alrededor de Grogu, güey. Hay una red de ¿cómo se dice? De conspiración para atrapar a Grogu, güey. ¿Por qué lo quieren atrapar? Esa es la parte que todavía no revelan, güey. Pero es un hilo conductor y es parte de la trama, güey. ¿No se acaba ese Entonces, pedo? para mí, va a haber película y según yo una cuarta temporada. Ah, sí, ¿Ves? se te iba a ver película. Mucho Yo dinerito espero que al mueve final Grogu. de eso, güey. Al final de eso, el pinche Grogu ya está un poquito más grande, güey. ¿Ya se pueden gradúa usar a Yoda? De que ya puedan usar un enano con un disfraz o algo, güey. Y para que no se vea Como tan- Alf. ándale, Nah, como No algo. caminaba. No creo, güey. Pero si no, porque ahí sí voy a seguir el ejemplo de Marín. O sea, lo quieren para vender monos, güey. Entonces, Pues Alfa era un enano y aún así vendía monos, güey. nah, pero no es lo mismo, güey. Se veía incurado cuando caminaba. Sí, güey. Como en la lucha. Qué Pero ojetes son con los enanos. Ahorita que dijeron Alf, yo no me acordaba que Alf se termina, que lo van a liberar y se lo lleva el FBI, güey. Lo capturó el FBI, güey. Y yo, Y chingada. luego hicieron una película donde se olvidan que existe la familia, güey, y lo rescatan otros niños, creo. ¿Ah, sí? Ah, chinga. ¿O sea, sí lo rescataron? No, Sí, eso sí, no lo me rescataron. Creo que del área 51 o algo así. Eso lo soñaste, Falcón. Búscalo, güey. Yo no vi la película, pero vi el resumen. Ah, no, está bien entonces. Y si no, Sí ahorita lo suena hacemos Falco eso. en IA. Suena que sí lo haría Falco. No está Muy bien. bien. Pues Bueno. saludos. Pues saludos a las esposas que siempre tienen la razón, güey. Sí. Siempre. No. Menos cuando dicen que Danny Ocean es el protagonista de Ocean's Eleven. Ahí nada más están tirando por fuera. Pero bueno, por lo demás sí puedo decir que usualmente tienen la razón. Pero en esto no, dice. En eso no. No voy a dar la razón. Muy bien. Está bien. Ok. Saludos a la raza de Discord. Saludos. Ahí comenten. Pongan sus opiniones de esto. Si quiero Y se Estaban saber los videos. de eso de Ocean's Eleven y quiero saber lo de Grogu también, porque creo que yo estoy de acuerdo con Cupra y aquí creo que luego hubo desacuerdos. Ya, orientemos a Falco al buen camino. No le saben. No quiere entender que Yo no veré muchas películas ni series, pero al menos sé que un protagonista tiene que ser un personaje. no, ya, hora y media tratando Vámonos. de explicaros el por qué no. Bueno, Inserta el meme de los increíbles de a ver. Sí, güey. Bueno, pues gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. juga. La oruga, bye bye. Sobres.